¿Quién será quién? 18 y 18 minutos de la tarde, seguimos en Media Verónica y como hablamos antes en la intro, hubo 3 puertas grandes esta semana en Madrid, la de Antonio Ferrera, la del novillero Julio Méndez y la de Diego Urdiales. Y quería yo hablar hoy sobre la puerta grande de Urdiales porque Diego Urdiales, igual para el gran público, el que solo ve las corridas de toros televisadas, el que mira las grandes ferias como Madrid, Sevilla, Bilbao, pues creerán que Diego Urdiales es un torero que está prácticamente en todas las ferias. Y quería hablar de ello con Pablo García Mancha, que creo que me está escuchando ya. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, te escucho un poco mal, Manuel, pero te escucho. No sé si me oís bien vosotros. Sí, por aquí te oímos bien. Vamos a intentar subir un poco la voz para comunicarnos bien. Hablábamos de... Si me subís a mí también, si me subís a mí vosotros también vuestra voz, el volumen lo agradecería, porque oigo un poco regular. Muy bien, me oyes bien así, ¿verdad? Sí, un poquito mejor. Muy bien, vamos, pues estamos hablando, Pablo, de este torero de Diego Urdiales, que creo que hablamos esta mañana. Yo te decía que yo jamás he visto a Diego Urdiales acartelado por aquí, por la provincia de Cádiz, y el público de por aquí, que solo ve las corridas en la tele o que mira los carteles de las grandes ferias, dirá, pues Diego Urdiales es un torero que está acartelado siempre en Madrid, en Bilbao y en Logroño, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Pablo? La verdad que te he entendido fatal, la pregunta, más o menos la he podido intuir. La pregunta es, tengo un sonido como muy malo y me encuentro un poco incómodo, pero voy a intentar explicarte un poco lo que tú me has dicho. Me preguntas sobre lo poco que se prodiga Diego fuera de Madrid. Sí. Y sobre todo de Madrid hacia abajo. Sí, ¿no? Sí, correcto. Torea en Sevilla, ha toreado en Málaga, por ejemplo, el año pasado, creo que en el puerto de Santa María, y este año también toreó en Huelva, en un pueblecito de Huelva, en Palos, creo recordar, porque además me lo contó él, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que ha sido una situación curiosa, ¿no? En cuanto a su vida profesional. Diego, que como sabes tiene 51 años, es un torero de un bagaje muy amplio, pero siempre ha sido apoderado por personas independientes, especialmente toda su vida con Luis Miguel Villalpando. Uh-huh. Pues, en su forma de comprender el toreo, la libertad y digamos que la independencia absoluta y hacer lo que él cree siempre ha sido absolutamente fundamental en su vida, ¿no? Entonces él tiene poco que ofrecer. No, ahora la apodera Israel Vicente, una apoderada independiente, amigo de él, que se da la circunstancia que es el hijo del primer apoderado que tuvo Diego cuando empezó casi de novillero sin caballos, un señor de Salamanca, que es su hijo que vive en Madrid, muy aficionado a los toros, periodista taurino en su época, y lo que no tiene nada que cambiar, o triunfa a lo grande, y aquí el triunfo tiene que ser siempre con orejas, tiene que ser muy fuerte el triunfo para poder torear en algunas plazas, incluso en Logroño. Es un torero incómodo en todos los sentidos, ¿no? Es un torero que incómodo por esas peticiones que hace de mantener su dignidad, ¿no? Y él lo tiene muy claro, siempre lo ha tenido muy claro. Él me decía, cuando estaba prácticamente sin torear, que lo más difícil es decir que no, pero que cuando había que decir que no, había que decirlo con todas las consecuencias. Fíjate, en Logroño, nada más tomar la alternativa, fue el triunfador de la feria. No le sirvió prácticamente ni para torear alrededor. Cuando indultó el toro en Logroño el año 2007, indultó un toro de Victorino en San Mateo, en Logroño, eso le sirvió para entrar en una sustitución en la feria de San Isidro. Él entró en Madrid un 13 de mayo del 2008 con una sustitución de Serafín Marín en una corrida no me acuerdo, de Carmen Segovia, de la ganadería de Carmen Segovia. Siempre sus circunstancias personales han estado marcadas por la independencia, por la dificultad de entrar de no estar apoderado nunca por ninguna de las grandes casas, y eso ha hecho que su contratación no ha sido muy habitual en muchas plazas, en muchas ferias. Porque, Pablo, para mí Urdiales es un torero de culto, ¿verdad? Es un torero que no solo gusta como torea,
sino que la manera que tiene de concebir la vida debe de ser una manera bastante particular, ¿verdad? Es una persona muy especial. Primero decir, yo lo conozco desde... Yo ahora me he quitado del periodismo taurino desde hace 4 o 5 años. Tengo bueno, me he quitado del periodismo en general, ahora dirijo la comunicación de un grupo de bodegas riojanas, ¿no? Pero yo conozco a Diego, yo empecé a hacer prácticas en una emisora de radio en Calahorra hace muchos años ya, casi me da vergüenza decirlo, y Diego era novillero sin caballos. Y ahí ahí nos empezamos a conocer, ¿no? Y su personalidad siempre ha sido una obsesión absoluta con el toreo, con el arte del toreo en todos los sentidos, con lo que supone, digamos, la técnica de la lidia, el conocimiento de los encastes, vivir por y para la profesión de una forma. Es un aficionado increíble, es una persona que, por ejemplo, tengo infinidad de anécdotas, ¿no? Me acuerdo de un día que me enseñó un remate del Viti, en vídeo, que lo llevaba. Y un remate de una forma de irse de la cara del toro, solamente un remate. Para las personas que amamos el toreo, buscar esos detalles es absolutamente asombroso. O un día comentar algo sobre una fotografía de Curro Romero, de Rafael de Paula, de toreros de Pepín Martín Vázquez, de toreros que para él han sido parte de su esencia. Mira, una de las razones por las que toreros antiguos como Curro, yo he tenido la oportunidad de conocer y hablar con Curro gracias a Diego, o el Viti, fíjate qué nombres te estoy diciendo, se sienten muy identificados con Diego porque se manejan en los mismos códigos, ¿no? Los mismos códigos de respeto al toreo, de búsqueda, de esa búsqueda absolutamente irrenunciable de la belleza. Yo te puedo contar una anécdota. Tiene un hermano, Diego, bueno, son 3 hermanos, pero tiene un hermano, Diego, que es muy aficionado, Juanjo, un aficionado increíble, es tan o más aficionado que Diego, y cuando Diego no podía ir a tentar porque estamos en La Rioja, no hay muchas ganaderías y es difícil conseguir un tentadero, y para un torero en sus circunstancias era complicado conseguir un tentadero. Pues Juanjo aprendió a vestir como un toro de Alcurucén, como un toro de Victorino, como un toro de, yo qué sé, de cualquier encaste, ¿no? Diego es un profundísimo conocedor de las reacciones del toro. Yo le he visto a Diego, claro, torear corridas de Victorino, torear corridas de Adolfo, que era lo que le daban, ¿no? Y yo a él le decía siempre, mira, Diego, tú eres un vinazo increíble, ¿no? Un vino maravilloso, un vino con una profundidad, con una elegancia, con una persistencia tremenda, ¿no? Pero todavía no ha venido nadie a ponerte una etiqueta. Y es más, te quieren poner la etiqueta de torero peleón, de vino peleón, porque Diego tuvo que torear las corridas duras. Y para él era, no por el hecho de matarlas y del riesgo que supone, que pues, por supuesto lo tiene, ¿no? Por el hecho de no poder desarrollar ese toreo con esas ganaderías y tener que buscar ese toreo con esas ganaderías, era realmente asombroso. Esa parte de esos años tan duros de Diego son para estudiarlos y para ver cómo no se vino abajo, sino que a pesar de todo fue buscando, ¿no? Es un torero, Diego Urdiales, que tiene 2 puertas grandes. La primera fue aquella feria de otoño que se hizo, aquel famoso sorteo que hacía Simón Casa, que le tocó la corrida de Fuente Imbro. Y Pablo, ¿tú crees que Diego Urdiales a estas alturas, ya hemos hablado que tiene 51 años, es un torero para hacer temporada, o él ya tiene el toreo que él quiere, el toreo que realmente es el que gusta, ¿no? El que sale de dentro? Solamente con 15, 20 tardes al año yo creo que puede estar conforme. No, nunca ha sido un torero de muchas corridas, nunca ha tenido la oportunidad tampoco, ¿no? de torear muchas corridas. Sus temporadas siempre han sido así, ¿no? Pero fíjate, el año 2018, sí, el año anterior, no se puso de acuerdo con la empresa de Madrid para torear San Isidro. Se quedó fuera de San Isidro. Sí. No le llamaron de ningún sitio. Y toreó en Alfaro, un pueblecito de aquí de La Rioja, que estuvo absolutamente extraordinario.
Y le pusieron en Bilbao porque, claro, en Bilbao llevaba 3 puertas grandes seguidas, ¿no? Una cosa, no, llevaba 2 puertas grandes seguidas. Pero tenía la corrida en Bilbao ese año con, creo que era un cartel con Juli y con Ponce, ¿no? Fue una de las tardes más increíbles de Diego, con una corrida de Currucén. Fue una tarde absolutamente memorable, absolutamente extraordinaria. Antes de torear en Bilbao, la empresa de Madrid le llamó y le dijo: oye, te metemos en la feria de otoño y te vamos a dar 2 tardes en San Isidro. Antes del triunfo de Bilbao. Decir que no a Madrid en la feria de San Isidro le supuso que entraba en la feria de otoño y 2 tardes para Madrid en buenas condiciones, ¿no? Eso fue algo absolutamente alucinante, ¿no? Yo creo que también es creer en uno mismo. Yo le decía a Diego, esto es imposible que pueda pasar. O sea, un año que no toreas prácticamente nada, que las 2 únicas plazas grandes que tocas son la de Bilbao, que sales por la puerta grande de Bilbao, que no es fácil salir por la puerta grande de Bilbao. Luego llega la feria de otoño, en una tarde que hacía un frío tremendo, una corrida enorme de Fuente Imbro, y fue una de las tardes más increíbles. En el segundo toro le hicieron dar, aparte de cortar 2 orejas, le hicieron dar 2 vueltas al ruedo, ¿no? Cosa que un amigo mío de las ventas, un gran aficionado a Corresa de ella, me decía que no había sucedido desde la época de Antoñete. ¿Para qué le sirvió a Diego eso? ¿No? Un año en el que cortas 3 orejas en Madrid, sales por la puerta grande de Madrid, sales por la puerta grande de Bilbao. ¿Para qué le sirvió? Pues prácticamente para poco más que torear en Madrid, de volver a Madrid, y poco más. Nunca entrar en alguna feria, entras en alguna feria, en una corrida suelta, yo poco más, ¿no? El año pasado fue máximo triunfador de Bilbao, considerada como una de las faenas más grandes del año, ¿no? ¿Para qué le ha servido este año? Una tarde en Sevilla. Y otra en Madrid. Una tarde en Sevilla, y ahora mismo yo creo que no tiene, ahora no tiene, ¿no? Pero tendrá y saldrá. Pero mira, todo lo que él ha conseguido, Diego, durante estos años, le han servido para ganarse la libertad. Él ya no depende de nadie. Él ya ha conseguido, digamos, ¿no? Como decía Luis Miguel, ya ha cubierto el pajar está cubierto, y ahora es un hombre libre, ¿no? Y si eso es lo más bonito. Yo cuando va a torear, yo no le digo, ojalá cortes 20 orejas, le digo, ojalá nos hagas disfrutar, ya está, me da igual, sabiendo que torear en Madrid es una responsabilidad, torear en Sevilla es una responsabilidad, que nunca torea un poco desahogado, ¿no? Pero bueno, parte de su vida. Siempre ha sido difícil la carrera de Diego. Pues qué bonito eso último que has dicho, Pablo, que al final la carrera de Diego ha sido en búsqueda de su libertad, y yo creo que su libertad la encuentra toreando y sintiéndose delante del toro. Pues Pablo García Mancha, ha sido un placer escucharte y saber un poco más. Sí, hombre, por supuesto. ¿Puedo decir una cosa? Porque es muy breve. Me has hablado de cómo es él, ¿no? Y hemos hablado de la parte taurina, pero sí me gustaría decir 2 cosas. Una, que como persona es algo único, extraordinario, es una de las mejores personas que conozco, ¿no? Y luego que él disfruta enseñando el toreo. Arnedo, con el zapato de oro, el zapato de plata, con toda la afición que hay, ¿cuántos novilleros van a hablar con él? ¿Cuánta gente que quiere empezar? ¿Cuántos chavales se acercan a él a escucharle? Y él es un pozo de sabiduría, y me encanta hablar de toros, el disfrute de hablar de toros con él, de hablar de viejas faenas, de hablar de cuando pasa algo en la plaza y no lo acabas de entender, descolgar el teléfono y decirle, oye Diego, este toro, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha estado así? Es increíble, de verdad, es un verdadero lujo. Y a mí lo que me da pena es que en todas esas plazas, en tantos sitios, pues no se le pueda ver, pero bueno, esto es así. Pues Pablo García Mancha, un placer escucharte y ojalá veamos a Diego Urdiales por aquí pronto. Ojalá, muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Media Verónica presenta Manolo Lema.